La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, no sé si os suena a alguno el filósofo Kant, Immanuel Kant. Se llamaba Emmanuel, pero se cambió el nombre. Tal vez no le gustaba esa relación con el cristianismo que tenía. Pero él vivió en Königsberg, se llama, donde está Rusia ahora mismo, entre 1724 y 1804. O sea, vivió 80 años, vivió una buena vida. Y este fue un filósofo de la Ilustración. La Ilustración era un movimiento cultural e intelectual de Europa, pues que estuvo mucho tiempo y provocó sucesos tan famosos como, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y también, que eso seguro, que a lo mejor a los que conozcáis un poco de él, pues os asombra, fue uno de los padres, aunque él a lo mejor no se considera así, de la teología liberal. ¿Y por qué? Bueno, él tenía la motivación de asegurarse de que la ciencia avanzaba y que nada impedía su avance. ¿Y qué hizo Kant? Pues separó la razón de la fe. Dijo que la Iglesia se debía encargar de las cosas de la fe y, por otro lado, dijo que la ciencia se debía encargar de los hechos. Punto. Claro, él cogió el cristianismo y lo convirtió en moralismo. ¿Y cómo lo hizo? Pues él dijo que la caída del hombre, cuando Adán y Eva cayeron, fue una cosa, una ilustración, que no fue literal, que la gente no heredaba el pecado de Adán. También dijo pues que nacer de nuevo no era la obra regeneradora y misteriosa y milagrosa del Espíritu Santo, sino que era un acto de la voluntad humana. Yo puedo hacerme nacer de nuevo. ¿Y para qué? Pues para volver a ser moral. Y además, ya como la guinda del pastel, propuso que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que Jesús era pues una persona que básicamente había venido a la tierra a ayudarnos a nosotros a vivir una vida moralmente correcta, porque era el máximo ejemplo de la virtud. Y no podía redimirnos del pecado, porque el pecado es que es algo tan personal que no hay manera de salvarse sino uno mismo. Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros creéis que era Kant el único que pensaba así? ¿O efectivamente no? Y bueno, muchos sistemas de creencia, muchas personas a día de hoy piensan estas cosas, piensan que se pueden ganar el cielo por su cuenta. Y eso se llama meritocracia, los méritos. Mis méritos son la moneda que yo voy a entregarle al Señor para que me abra las puertas del cielo y yo pueda entrar para adentro. Pero esa no es la manera de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es su manera. En concreto, lo que vamos a ver es en qué consiste, y es el título, el milagro del nuevo nacimiento. Así que si tenéis ahí la Biblia y tenéis para apuntar, podéis iros a Juan 3, del 1 al 16. Aunque antes, vamos a ir a Juan 2, versículos 23 al 24, para ponernos un poco en contexto, ¿vale? Así que me espero a que lo busquéis tranquilamente. Juan 3, del 1 al 16, pero vamos a ir un momento al capítulo anterior, los versículos 23 al 24. Juan 2. Si lo tenéis, dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, en un momento en el que había muchísima gente, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y entre esas señales, si os dais cuenta en el capítulo 2 un poco más arriba, vemos que está la de las bodas de Caná. Él convirtió el agua en vino. Pero Jesús mismo nos dice que de estos hombres no se fiaba. Dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, que era Dios, conocía todo absolutamente de los corazones de las personas y no se fiaba un pelo. O sea, ellos creían en él, pero él no creía en ellos. Y en medio de ese contexto es cuando ya sí llegamos a Juan 3, el capítulo 3.
Y como acabamos de hacer, vamos a ir leyendo y comentando. Así que mantened vuestras Biblias abiertas y prestad atención a lo que ella nos dice. Comienza diciendo este capítulo. Había un hombre, o sea, otro hombre como los que estaban en la fiesta de la Pascua y de los cuales Jesús no se fiaba, de los fariseos, que era una secta judía muy importante en aquel tiempo, como muchos sabemos. Y este hombre se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo no era un judío cualquiera. Nicodemo era un líder, un prestigioso maestro judío, alguien de peso en su época y en su comunidad. Nicodemo, vino a Jesús de noche. Probablemente imaginamos que por miedo a que, lo asociaran con Jesús y dijeran, otro más. Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque es que nadie puede hacer estas señales que tú haces, como la de la boda de Caná, si no está Dios con él. Nicodemo se creía que Jesús era un profeta más, como los que habían salido en tiempos del Antiguo Testamento, como Elías, como Eliseo, que hicieron flotar un hacha, que sanaron a un niño que, no lo sanaron, lo resucitaron directamente. Y claro, estos hombres vinieron de Dios, pero nadie creía en ellos como el Mesías. Todavía estaban esperando al Mesías. Y por eso Nicodemo solo le dice maestro. De hecho, los discípulos de Juan el Bautista también llamaban a Juan maestro. Y de hecho, muchos fariseos, le dijeron a Jesús maestro, aunque solo de boca. Pero a las palabras de Nicodemo, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. O sea, Nicodemo, abre los oídos y entérate bien. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si Jesús dijera, mira, Nicodemo, tú dices que yo vengo de Dios, ¿verdad? Vale. Pero si tú no naces de nuevo, lo que tú digas no va acompañado con lo que hay dentro de ti. Es decir, no puedes ver la realidad espiritual que solo yo puedo mostrarte. No puedes saber que en verdad no solo vengo de Dios, sino que soy Dios. Tú solo estás impresionado por los milagros, por las cosas que has visto, pero en tu corazón no confías en que yo soy. No crees que lo que digo es la verdad ni que tiene autoridad divina. Si os dais cuenta, lo que hace Jesús es, en vez de contestar directamente a las palabras de Nicodemo, porque parece que lees esto y dices tú, ¿y qué tiene que ver esto con lo que Nicodemo le está preguntando? En vez de responder directamente, le responde a lo que está detrás. Porque lo que había detrás de las palabras de Nicodemo era incredulidad, en realidad. Era muestra de que no creía verdaderamente en él. Claro, hay que ser muy astuto o hay que ser Jesús para darse cuenta de eso. Y aunque este no es el énfasis del mensaje, no es el énfasis del capítulo, pero quería aprovechar para aplicarlo a nosotros, porque creo que a veces nos gustaría ser tan perspicaces como Jesús. ¿A que sí? Y muchas veces, claro, admiramos a Jesús, vemos su manera de hacer las cosas, su manera de actuar, y después nos damos cuenta que somos tan básicos como Nicodemo, que no somos capaces de llegar más allá. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de, como Jesús, mirar más allá de las palabras. Porque, por ejemplo, imagina, estás en una conversación y de repente sale un tema polémico, más o menos, y tú ves que hay una persona que se pone sarcástica, que se pone irónica, que empieza a removerse las cosas por dentro. Y hay veces que nosotros, en vez de decir, ¿qué le pasa a la persona? Voy a preguntarle para ver por qué está así. Del tirón le decimos, o tú eres, o por esto y esto. Le intentamos dar argumentos y la persona no es lo que necesita. La persona necesita que indaguemos a ver qué le pasa. Y si fuéramos Jesús, directamente le contestaríamos a lo que ella necesita, pero antes necesitamos preguntar. Y eso es un ejemplo nada más, pero creo que se entiende lo práctico. Nosotros debemos, en vez de responder a la boca, debemos responder al corazón. Debemos responder a lo que hay más allá de las palabras. Y cerrando este paréntesis, volvemos al pasaje en el capítulo 4 y nos dice que Nicodemo, que no se había enterado de nada, le dijo, a ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un hombre puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Claro, Nicodemo estaba entendiendo las cosas como a veces cuando hablamos a niños pequeños y le hacemos una broma y ellos se la toman de manera literal. Y tú dices, no era lo que yo quería darte a entender, pero bueno, tampoco vas a discutir con el niño. A pesar de ser un líder fariseo lleno de la palabra de Dios en su mente, un prestigioso maestro de Judea, él no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Jesús hablaba de cosas espirituales, Jesús hablaba de cosas profundas. Y él trataba de pillarlas, pero por más que se esforzaba no podía. Por ejemplo, en el capítulo 2 mismo, refiriéndose a su cuerpo, Jesús dijo, destruid este templo, fariseo, que yo en 3 días lo voy a levantar. Y los fariseos le dicen, sí, claro, ha tardado este templo 46 años en construirse y tú lo vas a levantar en 3 días. Vamos, la compañía tuya de construcción es la mejor de toda Judea, porque si no, no sabemos cómo lo vas a hacer. O también, en el capítulo 4, sus discípulos vienen, le traen comida y él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos se miran uno a otro y dicen, bueno, ¿será que alguien le ha traído comida? ¿Le han traído un bocadillo de mortadela o algo de eso? Pero Jesús lo que hacía era hablar con alegorías, con metáforas. Y él, a través de cosas naturales, como la comida, como los edificios o como el nacimiento, intentaba dar a entender realidades espirituales, realidades que estaban más allá. Sin embargo, si Dios, a nosotros, a todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo, si Él no nos hace entender la palabra de Dios, como estábamos comentando ayer en el grupo de hogar, vamos a venir, vamos a escuchar y nos vamos a ir como hemos venido, porque no nos va a valer para nada. Porque podemos tener la mente llena de un montón de ideas teológicas y de información, pero ser ignorantes espirituales. Lo primero es que debemos pedir ayuda al Espíritu Santo para entender las realidades espirituales que hay más allá. 1 Corintios 2,14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y por otra parte, lo que hemos dicho, una persona puede saber un montón, puede tener la mente llena de teología como Nicodemo, y sin embargo, no enterarse de nada. Y de hecho, preparando esta predicación, Ezequiel me mandó un vídeo, lo vimos, y había un hombre, que no voy a dar el nombre porque no es necesario, pero él salía explicando su incomodidad con la iglesia, su incomodidad con la manera en la que normalmente se entendía a Jesús, su incomodidad con muchas de las cosas que él desde pequeño había vivido en el mundo evangélico, porque venía de una familia evangélica. Pero claro, él después empezó a decir cosas, además del Evangelio de Juan, y yo decía, esto no lo había visto yo en mi vida. Como diciendo, o sea, me está enseñando realidades espirituales que son verdad. Y sin embargo después decía otra cosa y decías tú, bueno, parece que se estaba enterando de la película, pero en verdad no se está enterando absolutamente de nada. O sea, una persona, incluso no creyente, puede enseñarte y saber más que tú, hacerte crecer y sin embargo no haber nacido de nuevo. Así que tengámoslo en cuenta para nuestra relación con otras personas. Pero, versículo 5, a lo que la pregunta que le hizo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, entérate que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todas las personas que son nacidas del Espíritu. Y a ver, yo me paraba y decía, vamos a ver, vamos por partes, Jesús. Primero, ¿a qué te refieres con el que no nace de agua? Es que al final Jesús parece que habla como eso, en código Morse, en secreto, para que nadie se entere. Y es verdad que en ese momento lo estaba haciendo, hablando por alegoría, aunque llegó un momento en que ya no lo hacía más. Algunas personas han pensado que con nacer de agua él se refiere al nacimiento físico, porque
sabemos que venimos de una bolsa de agua. De hecho, decimos, has roto agua, cuando una mujer empieza a dar a luz. Y claro, esta manera de entenderlo tiene sentido, porque después nos habla de nacer de la carne, y es como un contraste entre nacer de la carne, nacer del agua, que es lo físico, y después nacer del espíritu, que es lo espiritual. Podría entenderse así. Pero, aunque esta forma de entenderlo tiene su lógica, y no descarto que sea totalmente así, lo más probable es que cuando Jesús está hablando aquí de nacer del agua, se está refiriendo a las palabras del profeta Ezequiel. Y es que hay que tener en cuenta que Jesús era judío y estaba hablando con otros judíos. Y los judíos conocían, por lo menos los que habían ido a la escuela, conocían muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta entonces. ¿Y qué dice el profeta Ezequiel? Si queréis buscarlo, si no lo proyectamos en la pantalla, en el capítulo 36, versículos 25 al 28, leemos lo siguiente. Dice el Espíritu Santo a través de Ezequiel: esparciré sobre vosotros, ¿y qué dice ahí? Agua, de lo que está hablando Jesús, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, lo haré yo. Yo os daré corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, estaba por aquel entonces, en tiempos de Ezequiel, corrompido totalmente, hasta la médula. Un montón de inmoralidad, de idolatría, y Dios les entregó la ley. Pero claro, sabemos que la ley es buena. Sabemos que sin ley el mundo sería un caos todavía peor que el que ahora mismo es. Pero la ley no transforma el interior del ser humano. Por ejemplo, vamos a pensar en los patinetes eléctricos, ¿vale? Los patinetes eléctricos, yo creo que hasta después del COVID más o menos, no estaban tan de moda. Claro, antes la gente iba con un patín, pues por la calle como quería y más o menos pues hacía lo que podía. Pero llegó un momento en que tanta gente tenía patinetes eléctricos que hubo que regular su uso. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que le daba la gana. La gente se montaba en el tranvía y a lo mejor explotaba el patinete, y por eso ya en el tranvía o en el tren no nos dejan montar patinete. O la gente pasaba por la acera a 25 kilómetros por hora y había muchos accidentes, etcétera, etcétera. Si fuéramos moralmente buenos, si nosotros dijéramos, yo cumplo la ley siempre, de hecho no necesito ley, pues entonces ya está, pues eso mismo, no haría falta. Pero como no es así, hacen falta que nos pongan normas que regulen nuestra manera de actuar y que nos restrinjan la libertad. Sin embargo, aquí hay gente que se salta la ley de los patinetes eléctricos y va como le da la gana por la calle o con cualquier otra cosa. No penséis solo en los patinetes. Sabemos que sí. De hecho, nosotros normalmente si vemos el paso de peatón en rojo y miramos para la izquierda y a la derecha y no hay nadie, cruzamos. Pero según la normativa no podríamos porque está en rojo. Bueno, la cosa es que la ley no nos transforma por dentro. La ley solo nos da normas de conducta. Y por eso, a través del profeta Ezequiel, Dios dio a su pueblo una promesa que marcaría un antes y un después en su relación con ellos. Porque los rociaría con agua limpia y quitaría la suciedad de sus corazones. Y eso, no es que sus corazones tuvieran polvo, obviamente. Lo que queremos dar a entender es que eran moralmente malos. Y además, Él les daría su espíritu para que cumplieran la ley a la perfección. O sea, ya no se verían obligados a hacer cosas que tenían que hacer pero que no querían, al revés, la odiaban. Sino que iban a desear, a deleitarse en cumplir la ley de Dios. Y este es el punto clave de este capítulo. Este es el punto clave del mensaje. Esa es la diferencia entre el cristianismo, entre Cristo y el resto de los sistemas de creencias del mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es un mero sistema de creencias, y subrayo lo de mero. No es creer en Jesús como hacían la gente que estaba en la fiesta de la Pascua alrededor viendo sus milagros, o como hacía Nicodemo, que se creía que era un profeta que venía como Elías y Eliseo, no. Sino que se trata de nacer de nuevo. Y en eso, porque tú has decidido nacer,
Creo que no. Yo tampoco. En eso no podemos darnos golpes de pecho. No hay mérito ninguno. Y además, si no podemos hacerlo físicamente, espiritualmente, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, si ni siquiera podemos meternos otra vez en el vientre de nuestra madre para nacer, espiritualmente, mucho más difícil. El cristianismo no se trata de mejorar nuestra condición moral, como decía Kant, porque nuestra condición moral desde Génesis 3 es la de muertos espirituales. Adán pecó y desde entonces entró el pecado en el mundo. Y alguno puede pensar, bueno, a ver, tan malos no seremos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Así que mira a tu alrededor, a lo mejor no ahora mismo, porque es un poco, pero mira a tu alrededor, piensa en la gente con la que tú te relacionas normalmente y compáralo con esta lista. Dice Romanos que los seres humanos están llenos de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinato, pelea y fraude. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos y hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Además, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto todos los que hacen eso. Bueno, a ver, los demás tienen tela, la verdad. O sea, la gente es mala, ¿eh? Pero menos mal que yo soy bueno. Pues espera, porque todavía no he terminado. Sino que el libro de Romanos, la Biblia, sigue diciendo, bueno, pues, tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas y te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices, se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y es que hace bien en juzgarlos. Pero tú que juzgas a los que hacen esas cosas y hacen lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y muy bondadoso contigo, esperando que cambie. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien y buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros, sin embargo, que son egoístas. Se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Castigará con grandes sufrimientos a todos y cada uno de los que hacen lo malo, tanto a judíos como a los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no lo sean. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo. Pero no está diciendo ahí que la gente que hace cosas buenas va a ser a la que Dios le dé vida eterna. Sí, claro. Pero para Dios, ninguna de las personas podemos hacer cosas buenas, porque las cosas buenas son hacerlas internamente con deseo y hacerlas para Él. Dicho en términos bíblicos, toda buena obra es un trapo de menstruación si no lo hacemos con deseo para Dios. Primero, no sé a quién de aquí le gusta la gente hipócrita, la gente que te saluda en la calle y después va murmurando de ti por las espaldas. No sé si a alguien le gusta, pero a Dios no le gusta. Y si hacemos algo sin deseo para Dios, estamos siendo hipócritas. Esto se puede matizar mucho, pero hablando en términos en bruto. Y segundo, si no lo hacemos para Él, si esas cosas no son para Él, las estamos haciendo para un ídolo, para otro Dios. Porque si solo hay un Dios y no hacemos las cosas para ese Dios, tendremos que hacerlas para otro. Sea ese yo, o sea mi hermano, mi madre, o sea la gente, o sea el Dios con minúscula que yo me haya creado en mis creencias, en mi sistema de creencias. Y eso Dios lo califica como desagradecimiento, como arrogancia, porque la vida y todo lo que tenemos, todo lo bueno que hay aquí, viene del Padre que está en el cielo, de quien, nace todo lo bueno.
Y por eso el moralismo en forma de cristianismo evangélico, catolicismo romano, judaísmo, islam, testigos de Jehová, mormonismo, budismo, hinduismo, comunismo, feminismo, escuela de filosofía o psicología A, B o C, o mi manera particular de conducirme por el mundo, ajena al Dios de la Biblia, no puede dar vida eterna a nadie, sino solo crear moralistas perecederos. Y yo pienso que un moralista no es mejor que alguien que, bueno, pues que viva sin ley. Porque aunque tenga una ley, esa ley no puede transformar sus deseos y será igual de malo que el resto. Lo que pasa es que aparentemente parecerá mejor, como muchas veces nos pasa a nosotros, o como muchas veces le pasa a otras personas de otras religiones. El corazón humano no necesita leyes para portarse mejor. El corazón humano necesita una regeneración, una regénesis, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero el nuevo nacimiento es un misterio, es como el viento, como lo que Jesús estaba intentando dar a entender. Es como el levante, que de hecho creo que ha saltado ayer o hoy, o se supone que saltaba. Ya la verdad es que no he estado muy pendiente a las señales. Pero normalmente se nota, porque ves que las copas de los árboles empiezan a moverse muy fuerte, ves que las hojas empiezan a rozarse unas con otras y se escucha, y además se te reseca la garganta. Y dices, ahí está el levante, ha saltado. Y Jesús pone el mismo ejemplo, que de hecho la palabra espíritu en el idioma original en el que está escrita la Biblia es viento, significa lo mismo. Así que de un momento para otro salta el viento, salta el Espíritu de Dios y hay un nuevo nacimiento espiritual. Así funciona. ¿Y qué ha pasado? Pues muchas veces los creyentes podemos decir, pues yo leí, yo escuché, me hablaron, yo tenía una persona cercana, pero siempre hay un componente de misterio que pertenece a Dios y que nos hace decir, pues como los ciegos Bartimeo, yo solo sé que era ciego y que ahora veo. Es decir, un milagro. Nicodemo, entonces, si nos vamos al versículo 9, hemos visto que tenía la misma pregunta que tú y que yo. ¿Cómo se nace de nuevo? Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y a eso le respondió Jesús y le dijo, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, ¿eres tú un prestigioso maestro judío, líder, y no entiendes que es Dios el que hace esto? ¿No entiendes que es Dios el que esparce el agua, el que limpia de la inmundicia y de los ídolos, el que da el espíritu, el que hace nacer de nuevo? ¿No recuerdas la profecía de Ezequiel? Y en Lucas 18 y Lucas 10:25 se muestra a la perfección que los judíos creían que ellos se podían ganar el cielo por hacer buenas obras. Eran moralistas. Y puede que Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, pues pensara lo mismo. Yo, a ver, voy a ir a este que parece que tiene un don especial y a ver si me dice cómo me gano yo la salvación. Pero a veces nos pasa a nosotros. Seamos creyentes o no lo seamos. Pero es como si Jesús le dijera a él y nos dijera a nosotros, mira, no estás entendiendo que el nuevo nacimiento no es por hacer cosas. Tú no estás entendiendo que no puedes hacerte nacer de nuevo. A ver, ¿no lo has dicho tú antes? ¿No has dicho tú antes que es que no puedes meterte en el vientre de tu madre y volver a nacer? ¿No has dicho que es imposible esa cosa? ¿No es imposible que nazcas otra vez? Entonces, ¿cómo pretendes hacerte nacer de nuevo, además, espiritualmente? Para nacer de nuevo, nos dice Jesús y a nosotros, y no solo a Nicodemo, sino a nosotros mismos, lo único que podemos hacer es acercarnos a Él. En eso sí estuvo Nicodemo correcto. Y decirle, dime cómo hago para nacer de nuevo. No decirle eso, sino decirle lo mismo que dijo Bartimeo, que era el ciego que mencionábamos antes. Cuando él se enteró, él estaba en medio de la calle, supongo que con una alfombra, y ahí tirado pidiendo limosna. Y cuando se enteró de que Jesús pasaba por al lado, él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero parece ser que no dijo primero Jesús. Si vamos a eso, a las palabras originales, era hijo de David.
Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate ya, deja de molestarlo. Pero él no, él gritaba más fuerte, ten misericordia de mí. Y ahora, otra pregunta. Si Bartimeo era ciego, ¿cómo sabía que el que pasaba por delante suya era el hijo de David? Porque no podía verlo, a no ser que tuviera superpoderes o algo de eso, pero creemos que no. Que Bartimeo usara el título hijo de David significa que creía que Jesús era descendiente del rey David, el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel, o al menos un hombre conforme al corazón de Dios, como nos dice la Biblia. Pero los judíos conocían la existencia de una profecía que hablaba de un descendiente de David que tenía que venir a salvar a su pueblo. Claro, los judíos esperaban a un líder militar, un líder potente que los librara en aquel entonces del Imperio Romano y que los salvara de sus enemigos y le trajera a los judíos los años gloriosos del reinado de David. Pero ¿qué pasa? Que viene Jesús, que nace en un pesebre en Belén, que vive en Nazaret, que Nazaret no la conoce nadie, y que además va por ahí hablando con las prostitutas, va hablando con los publicanos, y además no tiene dónde caerse muerto, y ese es el que nos va a salvar a nosotros. Por favor, que venga alguien y se lo lleve porque no cuela. ¿Qué clase de salvador es ese? Pensaban ellos. Claro, lo de Bartimeo, por eso lo de Bartimeo es una cosa que es increíble. Porque una persona que no podía ver físicamente, sin embargo, podía ver más que todos los que lo rodeaban. Porque él veía a Jesús no solo externamente, sino que sabía que él era el hijo de David. Sabía que él era el Mesías. No era un hombre cualquiera, era el Salvador, el que pasaba por delante suya. Así que no tratemos nosotros de esforzarnos por conseguir nuestra salvación haciendo cosas. Sin embargo, como él, como el ciego, roguemos por misericordia. Y aunque haya gente que esté a nuestro alrededor diciendo, cállate, ¿tú para qué le vas a pedir a Dios? ¿Tú para qué? No. Tú grita más fuerte hasta que el Señor tenga misericordia de ti. Grita y no pares. Pero en el versículo 11, Jesús continúa diciendo, de cierto te digo, otra vez, Nicodemo, abre los oídos, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Y dice, ¿nuestro testimonio? ¿Nuestro qué? Si me estás hablando tú, hay más gente contigo y yo no la veo. Claro, Jesús se refiere a él y a los profetas como Ezequiel, porque muchos de ellos tuvieron encuentros cara a cara con Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, un montón. Y hablaron al pueblo de Dios de parte de Dios. Pero ellos, las personas a las que les hablaban, pues le entraba por un oído y le salía por el otro. Por eso dice, vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Y sigue diciendo en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales, os he hablado de nacer de la carne, del viento, os he hablado de un montón de cosas que son de la naturaleza y se supone que las entendéis. Y no creéis, ¿cómo se supone? Que os voy a hablar de las cosas que son celestiales, que son divinas. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús no solo vio a Dios cara a cara, Jesús estaba con Dios y era Dios desde antes de la fundación del mundo. Es como si dijera, mira, Nicodemo, solo yo puedo hablaros de las cosas celestiales, porque no hay nadie, absolutamente nadie que haya estado en el cielo, excepto yo. Ahora, si solo yo te puedo hablar de las cosas celestiales y tú no me crees, pues entonces si no me crees a mí, ya está, apague y vámonos, porque estás perdido. No hay nadie que te pueda hablar de estas cosas y que lo crea. Los fariseos, que eran los más legalistas, los más moralistas, los que mejor conocían la ley, eran los que estaban más ciegos. Porque ellos tenían unas expectativas, como hemos dicho, de un rey así muy grande, un Mesías, pero cuando él empezó a hablarles de la palabra de Dios, ellos tenían su manera de entender la palabra y dijeron, no, este no puede ser. Este es un demonio, tiene a Belcebú, es un blasfemo y se junta con toda esta gente. Así que, ¿qué hacemos con él? A la cruz. Pero
la cruz formaba parte del plan de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y el mismo Jesús lo sabía. Por eso dijo, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y ahora de qué está hablando Jesús? De repente, nuevo nacimiento, que si el viento, que si ahora una serpiente. Es que Nicodemo, la verdad que si yo hubiera sido Nicodemo, le hubiera dicho, mira Jesús, no te entiendo. Se lo hubiera dicho. Lo que pasa es que Nicodemo, por X cosas, ahí no lo tenemos reflejado. Pero claro, otra vez es Jesús, un judío, hablando con Nicodemo, que era otro judío. Y Nicodemo conocía a la perfección a qué se estaba refiriendo con lo de la serpiente de bronce. Porque si vamos al Antiguo Testamento, en concreto al libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, ahí podemos leer lo que le sucedió al pueblo de Israel, después de haber sido liberados por Dios. ¿Qué le sucedió? Pues lo leemos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está ya harta, tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y de qué están hablando ahí? Del maná, ese pan que venía del cielo que Dios les estaba proveyendo. Y nos dice que Jehová, Dios, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y alguno puede decir, vaya Dios, este Dios es bastante severo. Pero claro, tenemos que recordar el libro de Éxodo. Tenemos que recordar cómo después de 400 años de esclavitud, ellos clamaron y el clamor del pueblo entró en el oído del Señor. Y tuvo misericordia de unas personas que cuando a Adán le dijeron, ahí te quedas. Y un montón de cosas más que ahora mismo no vamos a ponernos a decir aquí. Pero él había tenido mucha misericordia y mucha paciencia. Pero hemos leído antes que la paciencia de Dios acabará. Y en ese momento, a nivel, al menos en ese momento se acabó. Y él decidió enviar esas serpientes para que picaran al pueblo. Envió el juicio que se merecía. Pero en el versículo 7 dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, hemos hecho mal por haber hablado contra Jehová y contra ti. Pídele a Dios, por favor, que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová, el severo, en vez de pasar por ellos, o sea, en vez de hacer caso omiso a ellos, dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con Nicodemo y con todo lo que estamos diciendo? Como la serpiente de bronce fue levantada en un madero, Jesucristo fue levantado en una cruz de madera. Y todo, sin distinción, judíos o no judíos, de una religión o de otra, ateos, agnósticos o lo que sea, todo aquel que como los israelitas la serpiente de bronce pone la mirada en Jesús, será salvo. Porque no hemos leído los versículos 17 al 21 de Juan 3, pero esos versículos nos hablan de que Dios no envió al mundo a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Y eso lo entendemos cuando miramos lo de las serpientes de Números. La gente había pecado. Dios envió la plaga de serpientes, venga, a picar a todo el mundo. La gente ya estaba siendo envenenada por el veneno de las serpientes. O sea, ellos ya estaban condenados. Pero sin embargo, si ellos miraban a la serpiente de bronce, podían salvarse. O sea, la serpiente de bronce no los condenaba por estar ahí. Simplemente los salvaba. Y con Jesús pasa lo mismo. Lo mismo sucede con la humanidad. Todas las personas en el huerto del Edén, ahí la serpiente nos engañó, nos mordió, como queramos entenderlo. Pero si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús, si no miramos a Él, estamos condenados al infierno. Y no hay escapatoria.
porque ese es el justo juicio de Dios para la lista de personas, entre las cuales estamos tú y yo, que antes mencionábamos. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, que es el Salvador, tenemos vida eterna. Pero, ¿qué ha hecho Jesús para salvarnos? Pues dejarse crucificar. Pues vaya Salvador. Vaya Salvador este que se deja crucificar y bueno, así como va a salvar a nadie. Lo mismo que decían los judíos. Claro, ¿cómo se supone que un crucificado que está moribundo va a reinar y a salvar a alguna persona? Hay una profecía mucho más antigua que la de Ezequiel, que se remonta a Génesis 3, donde estamos refiriéndonos. Y ahí, en el capítulo 3, versículos 14 al 15, podemos verla. Es mucho más antigua incluso que la del hijo de David que conocía a Bartimeo. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, engañar a los seres humanos para que cayeran en la tentación y pecaran, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, tu descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Pero Jesús es el descendiente de la mujer. Él es el hijo del hombre que le pisó la cabeza a la serpiente. Lo que pasa es que hacerlo tuvo un precio. Él también fue herido. Y esa herida fue la que Él llevó por nosotros en la cruz. Porque ahí parecía que las cosas ya estaban perdidas. Ahí la gente que pasaba por debajo decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si Bartimeo tiene razón, venga, vamos a ver, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Si eres tan poderoso, ¿no? Podrás hacer lo que quieras. Pero Jesús, ante la provocación de todas esas personas, en vez de mandar juicio, en vez de mandar una plaga, en vez de mandar algo para que los consumiera y se acabara su vida, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tanta misericordia? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué portarse tan bien con unos seres miserables que le habían visto sanar enfermos, le habían visto liberar endemoniados, le habían visto resucitar muertos, dar de comer a los hambrientos, tratar con dignidad a los leprosos, a las mujeres, a los recaudadores de impuestos? Pues el versículo 16 nos lo dice y con eso acaba el mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que seas tú un hermano en la fe, seas tú un amigo, seas tú un familiar, una persona que viene aquí pero no conoce a Jesús, pon tu mirada en Jesús, porque no hay otra cosa que puedas hacer. No puedes hacer absolutamente nada para salvarte, pero es que tampoco necesitas hacerlo, porque Él ya lo hizo por ti. Él es el hombre que nació de la carne de María, pero también del Espíritu, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Él era totalmente humano, pero también era totalmente divino. Y no heredó el pecado de Adán, porque no venía de un hombre. Por eso es puro moralmente. Y Él es el único que pudo cumplir la ley a la perfección. Y ahora se hace tu sustituto. Y en la cruz se pone Él. Y de la cruz te quita a ti. Y puede expiar los pecados de todos absolutamente los que creen en Él. No como decía Kant, que decía que, bueno, esto es algo muy personal. No, que va. Si fuera personal, entonces ya estaríamos muy lejos. Kant se equivocaba. Él se equivocaba al decir que, bueno, Jesús es un mero maestro moral. Y Nicodemo se equivocaba cuando decía que él era un maestro religioso, como otros muchos que han venido a esta tierra. Nosotros también nos equivocamos si lo hacemos. Él es más que un maestro moral, religioso o de cualquier índole. Ellos veían, pero no entendían que Jesús era el hijo de David.
No entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Bartimeo, que era ciego, que no veía nada, veía más que todos ellos. Sabía que era el Salvador del mundo. El Hijo de Dios que ha venido no solo a enseñarnos las cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer, sino a hacer un milagro. A través de la muerte nos da vida eterna. Y si tienes que quedarte con algo, con una sola idea, quédate con esto. Que Cristo es el hombre, la simiente de la mujer, nacido del Espíritu, que ha sido levantado, que ha sido crucificado, y salva de la maldición del pecado a todos los que creen en Él, dándoles vida eterna. ¿Y quién es como Jesús? ¿Quién hay como Jesús? ¿Quién se convierte en un maldito por Dios para salvar a los pecadores? ¿Tú harías eso? ¿Tú te darías la vida por la gente que odias? ¿Darías la vida por ellos? Pero Cristo, dice la palabra, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Él fue maldito en lugar de nosotros. Él absorbió la maldición de la serpiente. ¿Y qué Dios envía a su único hijo? ¿Qué Dios envía a el único hijo que tiene a morir en lugar de los que no lo merecen? Yo solo conozco a uno, el Dios de la Biblia, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora piensa más todavía. ¿Qué sistema de creencia, qué cosa que una persona cree, sea religiosa o no, puede hacer que nosotros cumplamos la ley a la perfección, sea cual sea? A mí no se me ocurre ninguno más allá del Espíritu Santo, que no es un sistema de creencia, es una persona que cuando tú crees viene a vivir en ti. ¿Sabéis qué significa Nicodemo? Nicodemo significa victoria del pueblo. Pero el pueblo no fue el que venció. El que venció fue Jesús en la cruz. Los seres humanos no fueron los que vencieron en la cruz. Venció Jesús. Y Él es la única persona que ha resucitado entre los muertos y que una vez vivo ya nos puede dar a nosotros vida, porque si estuviera muerto no podría hacer nada. Él ha muerto. Él ha salido victorioso por nosotros. Y ahora está sentado en el trono, esperando con paciencia. Con paciencia no porque tenga que esperar, sino que Él espera que tú vayas a Él y le pidas perdón por tus pecados y te arrepientas. Seas creyente o no lo seas, porque el Evangelio es para todos. Y todos necesitamos arrepentirnos cada día de nuestras vidas. Así que, si hoy, si ahora has entendido esto, si has entendido esa conversación de Jesús con Nicodemo, si has entendido que tú mismo, que nosotros mismos somos Nicodemo y que no podemos hacer nada para salvarnos, pero Él nos ha salvado a nosotros, si creemos en Él, dale las gracias a Dios.